Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. El tema que nos compete hoy para mí es sumamente interesante porque tiene que ver con un concepto que la mayoría de personas, si nos lo preguntan, pensamos que lo sabemos manejar, pero cuando queremos responderlo, nos vemos en muchas dificultades porque es un concepto que realmente es difícil, muy difícil, inclusive para las personas del común, para los académicos, para las personas que están relacionadas con el cerebro. O sea, es un concepto que enmarca muchas dificultades. Y yo creo que al sol de hoy se habla mucho de ese mito del IQ, o sea, el coeficiente intelectual, que es como la forma estándar de medir la inteligencia o que se lleva a medir la inteligencia años anteriores. Entonces lo que pretendo hoy con este video corto, que esta vez sí voy a intentar hacerlo corto, es derrumbar un poco el concepto de inteligencia a partir del IQ y derrumbar un poco el concepto de inteligencia que es el que propone Howard Gardner con las inteligencias múltiples, que es el que vemos a continuación alrededor mío. Ese es el de Howard Gardner, aunque las explicaciones están un poco sencillas y muy tirando a lo pedagógico, pero de todas maneras lo que nos sirve es que hay dos tipos de inteligencias. Hay dos tipos de explicaciones para con la inteligencia. La del IQ, que hablan pues de que el cerebro tiene que responder a un modelo o a una serie de análisis y a partir de esos análisis o de preguntas se arroja un resultado y a partir de ese resultado se cuantifica la inteligencia de la persona. El IQ de 170, el IQ de 90. O sea, independientemente, pues, entre más bajo sea el número, menos inteligente es la persona. Entre más alto es el IQ, más inteligente es la persona. Entonces, ese sería el primer estándar de inteligencia. Pues, el cual es uno de los más conocidos hoy por hoy. Y después de ese IQ, que ya está un poco rebatido, ya está un poco en controversia, llegamos al que propone Howard Gardner, con las inteligencias múltiples, que son las que vemos aquí, la musical, la espacial, la kinestésica o corporal, la lingüística, la lógico-matemática, bueno. Es decir, que en la LIQ se postula una sola inteligencia y en este segundo postulado se dice que son varias la inteligencia. Y lo que yo quiero con este video es rebatir los dos tipos de inteligencia porque para mí no son tan satisfactorios como parecen. O sea, no son tan satisfactorios en términos productivos, no son satisfactorios en términos utilitaristas, no son satisfactorios en ningún término. O sea, a mi parecer, el dividir las inteligencias en varios tipos o tener un tipo de inteligencia como la del IQ ya enfrasca varias series de problemas o complicaciones en el ser humano. ¿Cuál es la perspectiva que yo considero que debe ser la inteligencia? ¿O cuál es mi propio concepto de inteligencia? Yo me voy con un concepto de inteligencia más tirando como a lo pragmático, como a lo pragmatista, digámoslo así. Pero antes de dar mi propio concepto, vamos a intentar esclarecer un poco a qué nos lleva el manejar mal un concepto como el de la inteligencia. O sea, porque no es solamente el hecho de manejar bien o manejar mal la inteligencia, no, es lo que acarrea o lo que sigue o las consecuencias que nos llevan el manejar incorrectamente un concepto como esos. Por ejemplo, yo he visto a más de una persona que se está quejando porque no es inteligente, pero puede ser de que el concepto que él tiene de inteligencia es muy riguroso o es un concepto mal elaborado, o es ilógico, o no tiene ningún concepto, sino que simplemente tiene una noción o una sensación de lo que para él es inteligencia, y pues como de dentro de esa sensación, él no siente como algo de su agrado, entonces se va a sentir mal, digámoslo así, o sea, el concepto de inteligencia como no sabemos asociarlo a nada,
lo asociamos a una sensación o a una emoción, por ende sabemos que somos inteligentes, es cuando nos sentimos realmente inteligentes. Pero para uno sentirse inteligente en una sociedad donde hay tanta información, donde tenemos la internet, donde tenemos personas realmente capacitadas, es muy difícil lograr esa sensación. O sea, es muy difícil. Y si nos comparamos con pensadores de la humanidad que anteriormente han estado en este mundo, se hace todavía más difícil, porque han habido intelectuales con una capacidad intelectual sorprendente. Entonces, manejar el concepto de inteligencia es ver la perspectiva del mundo muy diferente. O sea, es muy normal uno preguntarle a una persona, vea, ¿para usted qué es la inteligencia? Entonces dicen que la inteligencia tiene que ver es como con una capacidad de resolver problemas, tiene que ver como con una capacidad de analizar las situaciones que se le presentan. Otros dicen que sabe leer correctamente el mundo. Otros dicen en el campo de la ciencia que la inteligencia tiene que ver como con prever el futuro. O sea, el que es inteligente es el que prevé el futuro y de entrada ya sitúa una serie de pasos para solventar ese futuro. Pues yo estoy en contra de todo esto. Me parece a mí que uno prever el futuro sería algo muy difícil, empezando por ahí. Segundo, usted por mucha capacidad de solucionar problemas, puede ser que los problemas lo lleven a un lugar el cual sea improductivo para usted. Y el concepto dice, la capacidad para solucionar problemas es de una persona inteligente. Pero si usted soluciona problemas, por ejemplo, para otra persona, o la solución de problemas lo lleva a más problemas, porque a veces el hecho de usted solucionar problemas lo que hace es que lo llevan por un camino totalmente diferente. O sea, no todos los problemas hay que solucionarlos, por lo menos los problemas que no son míos. Entonces, si ve, ahí hay que diferenciar o demarcar qué problemas son los que requieren solución y cuáles no. Entonces, ahí ya vamos analizando en profundidad los conceptos de inteligencia y nos vamos a ver en unos asuntos realmente muy escabrosos o de mucha dificultad. Bueno, el caso es que a veces nos comparamos con otra persona porque manejamos un concepto de inteligencia que no corresponde. O a veces nos por debajeamos, digámoslo así, o creemos que no somos lo interesantes o lo inteligentes que somos en comparación con otra persona y eso nos va a desmoralizar. Porque muchas personas creen que el fin de su existencia es ser o más inteligente o más exitoso o conseguir lo que quieren, pero realmente es que en la vida ni los grandes pensadores de la época pueden ponerse de acuerdo cuál es un concepto interesante sobre inteligencia. O sea, vemos el concepto de inteligencia como el concepto de verdad, que se lo vamos a trabajar pues más adelante dependiendo de la situación. Pero el concepto de verdad se asemeja mucho a una institución o a una sociedad o a una persona, si se quiere, la cual tiene mucho poder y el cual es que a partir de coerción eh, determina un tipo de de verdad para ese momento. Entonces digamos que las verdades son como las inteligencias. Yo creo que en un colegio o en una sociedad el tipo de inteligencia varía de acuerdo a la entidad o a la persona que está queriendo explicar el concepto de inteligencia. Y si nos metemos más en la perspectiva de pronto de la filosofía, vamos a encontrar que de acuerdo también a la filosofía van a haber ciertos conceptos anclados a lo que significa o a lo que remite la inteligencia, digámoslo así. Entonces, y el concepto de verdad es desde esa lógica. O sea, en resumidas cuentas, lo que yo pretendo es decir que de acuerdo al lugar en el cual yo esté, se va a manejar un tipo de inteligencia que le sirve al sistema, o le sirve al grupo, o le sirve al colectivo. Entonces, de acuerdo
a esa singularidad o a esa subjetividad del concepto, nos vamos a ver en graves aprietos porque nosotros pues tenemos un concepto de lo que es la inteligencia, pero es un concepto personal, entonces intentamos contrastarlo con un concepto institucional como puede ser el de un colegio o como puede ser el de Howard Gardner. Entonces vamos a entrar en muchas dificultades. Y para resumir todo esto, yo creo que el mal manejo del concepto de la inteligencia trae unas consecuencias negativas para el ser humano. Porque si no tenemos claro de cuál es el concepto de inteligencia, no vamos a tener claro para dónde vamos. Y ese ya va a ser un problema muy grande. Ese ya va a ser un problema muy grande porque, claro, si no tenemos unas bases teóricas dentro de lo que es la inteligencia, cualquier concepto de inteligencia me sirve a mí. El mío propio, mal elaborado o sesgado. Pues porque como no tengo los insumos o los instrumentos necesarios para elaborar un buen concepto de inteligencia, voy a intentar buscar lo que otra persona me diga de lo que es la inteligencia. Entonces, si intento satisfacer el concepto de inteligencia que otra persona tiene, me voy a sentir mal. Me voy a sentir muy mal. Por ejemplo, hoy por hoy en el campo educativo es muy fácil etiquetar a las personas inteligentes como los que saben. Ah, es que el inteligente es el que sabe, es el que conoce, el que comprende, el que discute, o sea, el que se las sabe todas, digámoslo así. Pero realmente una persona que sepa teorías, que sepa mucho, pero que no sabe aplicar lo que sabe, digámoslo así, para mí no sería un concepto satisfactorio de la inteligencia. Para mí sería más inteligente el que no sabe nada, pero dentro de lo comportamental o de la forma de actuar, actúa bajo unos parámetros, ya sea voluntarios o involuntarios, pero que satisface sus necesidades personales. O sea, es un poco complejo, pero lo que yo intento decir es que con intención o sin intención, los comportamientos de tales personas deben demostrar que tienen un sentido o tienen un porqué. Así sea un porqué personal, así sea para satisfacer sus propias necesidades, pero tiene un sentido, digámoslo así, que uno manejar gran cantidad de información y no saber para dónde ir porque de pronto la capacidad intelectual no le da para manejar tanta información. O sea, porque una cosa es la memoria y otra cosa es el manejo de que se le da a la información. Entonces ya entramos en varias dificultades. Pero lo que yo intento decir hoy por hoy es que a veces manejar el concepto de inteligencia como no es nos puede llevar a tener muchos problemas o a tener serias dificultades porque pensamos que como no somos lo inteligentes que nosotros pensamos, entonces vamos a etiquetarnos automáticamente con que somos burros o somos brutos. Y yo creo que al etiquetarnos de esta forma como brutos o como burros o como estúpidos o lo que sea que quiera uno etiquetarse de la forma menos propia posible, porque si bien hay que etiquetarnos o hay que formular un concepto de inteligencia bastante interesante, también para uno etiquetar un concepto como el de la estupidez, como el de la insensatez, como el de la persona que es bruta, digámoslo así, también hay que tener ciertas nociones y ciertas bases. O sea, hay que pensar, digámoslo así, porque la palabra tonto, la palabra estúpido, también tienen una categorización o una contextualización o una diferencia entre la persona que es balurda, el bastardo y el estúpido. O sea, lo que yo quiero decir es que también son contextualizaciones. Y al etiquetarnos de esa forma, porque no comprendemos bien el concepto de inteligencia, estaríamos asumiendo el mismo error que si pensamos que no somos tan inteligentes como somos. O sea, para entender un poco esto, ¿cuál es la invitación? O para desenredarnos un poco mejor de todo esto que estamos hablando aquí, ¿qué es? Que muchas personas
entienden incorrectamente el concepto de inteligencia, se comparan con una persona que supuestamente ellos creen que son inteligentes y resultan de que el otro satisface mis propios conceptos o mis propias explicaciones de lo que es la inteligencia, pero yo mismo no. Entonces automáticamente vamos a hacer una exageración de pensar de que como nosotros no encajamos en el término de inteligente o en la persona inteligente, automáticamente vamos a irnos al otro polo y decir de que somos estúpidos. Entonces, al creernos estúpidos, pues yo creo que de ahí para allá hay una pendiente resbaladiza, digámoslo así, ya como somos estúpidos, ya no hacemos las cosas correctamente, o ya no nos esforzamos tanto, o ya mantenemos comparándonos con los demás, o ya cogemos los cuadernos queriendo pues salir de esa estupidez. Y yo creo que uno entre más se preocupe por la inteligencia, menos va a lograr ser inteligente. ¿Por qué? Porque usted entre más consciente haga las cosas, entre más enfocado esté en las cosas y menos se preocupe si usted es bueno o es malo, mejor le va a ir. O sea, mejor concentración va a tener y va a estar más alineado con lo que se propone. Mientras que si uno está, por ejemplo, estudiando y está pensando, ay, ahora sí voy a ser inteligente. Ahora sí, espere y verá que si me leo estas 10 hojas, voy a ser un poquitico menos bruto y un porcentaje más inteligente. Y la cuestión es que al estar pensando esto en la cabeza, nos vamos a desconcentrar del objetivo principal, que es realmente estudiar. Porque hay que estudiar, o sea, yo no estoy en contra de la información, ni estoy en contra del pensar. Simplemente estamos analizando un poco más el concepto de inteligencia y lo que acarrea, digámoslo así. Entonces, bueno, también hay que ver que cuando nosotros trabajamos los conceptos del IQ, la inteligencia del IQ o del coeficiente intelectual, pues para que me entiendan mejor, pues ahí encaja un poquitico más como esa dualidad. ¿Soy inteligente o no soy inteligente? Mientras que con la teoría de Howard Gardner, pues ya la cosa se diversifica un poco mejor y vemos que no hay solamente un tipo de inteligencia, sino que hay varias y que posiblemente, a pesar de mi posible corto alcance intelectual, o sea, mi posible porque es algo que creo que lo determina cada uno erróneamente, entonces cree que tiene más oportunidades porque ya no es solamente una inteligencia, sino que son varias inteligencias. Entonces ya sí o sí tengo que encajar en una de estas inteligencias y eso me va a hacer sentir mejor. La cuestión es que si de pronto no encaja en ninguna de estas inteligencias o no sabe entender alguna de estas inteligencias o no es capaz de contrastarla con sus habilidades, porque de pronto no tiene conocimiento en lo que remite las inteligencias y usted no sabe para qué es bueno, entonces ahí vamos a tener una dificultad. Entonces, la cuestión que es, vamos a derrumbar este tipo de inteligencias porque a mi parecer no nos satisfacen. O sea, yo creo que las explicaciones de este tipo de inteligencias son muy lineales, son muy vastas o son muy generales, me parece a mí, para entender un poco el cerebro humano y las habilidades que él encierra dentro de la interacción con la humanidad, digámoslo así. O sea, no es que en el cerebro tengamos una parte para lo lógico, otra parte para lo musical, otra parte para lo espacial, como muchas veces nos hacen ver. O sea, yo creo que el cerebro al estar interconectado, al tener las conexiones neuronales y al ser un cerebro unificado, digámoslo así, pues yo creo que muchas veces hay personas que pueden ser buenas para varias cosas, para lo natural, para lo espacial, para lo kinestésico, a la vez. O sea, lo que estoy postulando aquí, dentro de tanto recoveco o de tanta palabrería, es que yo creo que el cerebro no está especializado para una sola cosa, ni para dos, ni para tres, ni para cuatro. O sea, no hay netamente un cerebro musical,
no hay netamente un cerebro lingüístico, no hay meramente un cerebro matemático, como nosotros creemos que en la historia de la humanidad nos lo han hecho ver, sino que detrás de los buenos matemáticos, detrás de los buenos músicos, detrás de los buenos naturalistas, detrás de los buenos competidores olímpicos, hay personas, y este ya es mi propio concepto de lo que es la inteligencia. Hay personas que trabajan muy duro, hay personas que se esfuerzan, hay personas que desde muy temprana edad están tocando un instrumento, llevan 10 años, 12 años tocando una guitarra, tocando un violín, tocando un arpa, bueno, lo que sea. Y cuando llegan a la edad de 20 años, ya son realmente buenos. Pero no es que tengan la inteligencia musical como nosotros pensamos, sino que tienen una experiencia tan buena, tienen unas inferencias, como lo decía Charles Sander Peirce, tienen unas inferencias que surgen a partir de la práctica que no la tiene otra persona que no ha pasado por esa práctica. O sea, yo lo que quiero postular en definitiva, ¿qué es? Que no hay inteligencia. O sea, o todos somos inteligentes o todos somos unos estúpidos. O sea, dentro del común. Dejando por fuera pues personas que tienen discapacidades intelectuales, pues porque digamos que ya es evidente que hay un retraso intelectual significativo. No sé hasta qué punto y qué enfermedad puede deteriorar más el cerebro que otra. Pero yo creo que una persona sana y común puede ser lo suficientemente inteligente que otra persona que haya escrito un libro sobre física, digámoslo así, sino que la diferencia es que la persona que ha escrito ese libro de física o de química o de biología o lo que sea, ha estudiado gran parte de su vida en ese proyecto. Mientras que la persona que está leyendo el libro y es un amateur o un principiante, lleva solamente 5 hojas y no puede compararse con la persona que está escribiendo el libro. Y mucho menos puede sacar la conclusión de decir de que es que yo soy un estúpido. O de que es que, claro, yo no sirvo para nada, yo no sé qué hacer con mi vida porque es que la gente me dice que yo soy bruto. No, simplemente, si tomamos hoy o empezamos hoy a especializarnos en algo que nos interese, sea tocar un instrumento, sea escribir, sea bailar, sea declamar, cantar, lo que sea, dentro de 10 años, dentro de 5, posiblemente vamos a ser tan buenos como una persona que nosotros consideramos dentro de nuestro propio mundo como autoridad. Y yo creo que eso nada tiene que ver con el IQ, ni con el coeficiente intelectual, ni con los números de que es que tenemos que tener un IQ de 130. O sea, no tiene nada que ver con la cuantificación o con la evaluación numérica que le damos, sino que más bien yo digo que la persona que es inteligente lo es, pero porque está respaldado a partir de una serie de experiencias y dentro de esa serie de experiencias hay una situación que es el ensayo y el error. Ensayo, error, ensayo, error. Y yo creo que eso nos lo vimos el último video cuando hablábamos del círculo de la confianza. A veces no tenemos en cuenta ese círculo, porque nosotros estamos enfrascados o enmarcados en hacer algo y no lo tenemos claro, pero inconscientemente el cerebro va captando que tenemos que actuar, tenemos que, tenemos que actuar correctamente o mostrando nuestras habilidades, que tenemos que preguntarnos qué sirve y qué no sirve, tenemos que aplicar los cambios y volver a empezar. O sea, como eso es lo que remite el círculo de la confianza. Sino que una persona que ya está tan avanzada en eso, ni cuenta se da, sino que es algo como automático. Eh, Actúa, utiliza bien sus habilidades, se pregunta qué sirvió y qué no sirvió, hace los cambios, vuelve y empieza, después están.
repite el ciclo. Pero una persona, creo yo, que por más inteligente que sea y que no tenga nada de experiencia, en alguna situación le va a ir mal. Por ejemplo, si una persona se cataloga como muy inteligente y esa inteligencia tiene que ver con el campo musical y también en lo lógico, en lo lingüístico, pero se sumerge a un plano totalmente desconocido, yo creo que va a tener las mismas dificultades que una persona la cual no sabe de música ni tiene las mismas competencias que tiene esa persona. O sea, lo que yo digo es que ahí los dos por igual van a estar en la misma situación. Aunque puede ser que el cerebro de una persona que ya sepa música, que tenga habilidades lingüísticas, remita a que la calidad de los pensamientos sean mejores. Pero también para ser músico y para hacer otro tipo de situaciones tuvo que haber hecho un proceso. O sea, eso no lo hizo gratis. Entonces a lo que yo voy es que todo el mundo puede ser inteligente siempre y cuando se enfoque más en hacer las cosas y menos en compararse con otro, menos en quejarse, menos en pensar de que lo que está viviendo no le corresponde con las habilidades que tiene él o por debajearse o subestimarse, sino que en vez de todas esas quejas y lloriqueos se dedica a hacer lo que quiere, le va a ir mejor, le va a ir mejor. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el concepto de inteligencia nada tiene que ver con las teorías que hemos visto, teorías que del IQ y del análisis, teorías de que somos inteligentes porque sabemos de música o porque sabemos manejar nuestro cuerpo o porque nos sabemos ubicar en el espacio o porque tenemos una buena convivencia con la naturaleza o porque nosotros nos entendemos muy bien con los demás o tenemos empatía o porque nos comprendemos muy bien con nosotros o porque somos muy buenos para los números o tenemos una capacidad de lenguaje sorprendente. Cuando nosotros dejamos de lado eso y nos dedicamos a lo que realmente queremos y le metemos toda la ficha al asunto, lo hacemos con conciencia y modificando lo que no sirve y haciendo un poco más especializado lo que sirve, podemos conseguir mayores ganancias que estar comparándonos y quejándonos porque no somos inteligentes. O sea, inteligente puede ser cualquiera, siempre y cuando se dedique a generar experiencia y a ganar inferencias. Que eso era lo que decía Pierce. Pierce decía que a partir de la interacción con una tarea, lo que pasaba dentro de los procesos intelectuales es que adquiríamos ciertas inferencias o ciertos enunciados o cierta información que teníamos en cuenta a la hora de poner en práctica mejor nuestras habilidades ante la situación. Y yo quiero que ustedes busquen en la calle a la persona más inteligente de su comunidad o de su lugar y que le digan, bueno, usted que es inteligente, explíqueme la teoría de la relatividad. O usted que es más inteligente, explíqueme la teoría de las cuerdas. O usted que es tan inteligente, explíqueme qué es una ucronía. O usted que es tan inteligente, explíqueme cuáles son las aporias de Zenón de Lea. A ver qué tan inteligente es. Entonces, vemos muchas personas que conocen esa información, pero y pueden dar respuesta a estas preguntas. Pero esas respuestas a las preguntas no vienen gratis, sino que se han tenido que esforzar para procesar la información, para poner en práctica ciertas habilidades y poder entender lo que se está conversando. Pero no es que inmediatamente yo sea inteligente y de que a mi mente llegue por innatismo las palabras que se están tratando y ya. O sea, como si yo lo supiera todo. Y yo creo que eso es un mito muy, muy de la época de Platón, donde se decía pues de que el adquirir conocimiento es el recordar, de que nosotros estamos adquiriendo conocimiento, pero que a la vez estamos recordando lo que en algún momento ya sabíamos, que porque supuestamente el espíritu ya había procesado toda esa información. Pero yo creo que es un error, y es un error grande. Entonces, la invitación con este video es a qué?
a que no nos dejemos llevar por el concepto o los diferentes conceptos de inteligencia. Porque cada institución remite a un concepto de inteligencia que mayor le conviene. Por ejemplo, en la sociedad actual, el concepto de inteligencia que nos quieren vender es el de una persona que obedece, que hace caso, que, que es sumiso, que memoriza. Y yo creo que para mí eso va muy totalmente en contravía de inclusive de estos conceptos que estamos manejando hoy por hoy, aunque también se remite a una educación muy tradicional. Pero inclusive este concepto de las inteligencias múltiples ya traen de por sí una dificultad porque nos propone como una especie de especialización. O sea, o soy músico, o soy lingüista, o soy matemático, o puedo ser lingüista matemático, pero, o sea, no. La cuestión es que no hay que separar nada, digámoslo así. No hay que clasificar nada, no hay que catalogar nada. Usted puede ser tan bueno para la música si se lo propone, como para las palabras si se lo propone, para los números si se lo propone, para una buena interacción con la naturaleza si se lo propone, pero no tiene que clasificar nada, ni sentirse mal por nada. Ay, no, es que como yo soy muy malo para los números, o a mí los números no se me dan, o es que a mí la filosofía no se me da, que tiene más que ver con el análisis y la intelectualidad, no. O sea, la cuestión es que cuando usted se enfrenta a un desafío reiterativamente, su cerebro se va modelando o se va moldeando a partir de la neuroplasticidad para tener un enfoque más propio de acuerdo a esa habilidad que se le pide. Y yo creo que no hay nada más maleable en este mundo que el cerebro. O sea, el cerebro se puede acomodar a cualquier situación. El cerebro puede naturalizar cualquier situación. El cerebro puede hacer cualquier cosa. Puede vivir, puede aprender a vivir en un campo de concentración. Puede aprender a vivir en un lugar muy tranquilo. Puede aprender a vivir en un lugar muy frío. Puede aprender a vivir en un lugar pobre, lo que sea. Siempre y cuando estemos nosotros conscientes de que el cerebro se adapta a cualquier situación. Esto va muy en contravía de lo que estoy diciendo, de que el cerebro no es ni musical, no es ni lingüista, no es ni matemático, ni nada. O sea, el cerebro se adapta a las situaciones que vive, a las situaciones ya sea infantiles, a las situaciones de la juventud del ser humano, a cualquier situación de acuerdo a esa realidad. Pero también se adapta a nuestras necesidades si nosotros sabemos cuáles son. Pero también se adapta a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestras metas. Simplemente hay que dirigirnos por ese camino el cual queremos seguir y hacer las cosas porque nos gusta. Y vamos a ver que dentro de pocos días o meses o años vamos a ser tan buenos como las personas que nosotros creemos ahora que son inteligentes. Entonces yo creo que hay que borrarnos de la cabeza ese concepto de inteligencia, porque nos está trayendo muchos problemas. Ay, no, que es que yo no soy lo bastante inteligente, por eso no hago una carrera, no, yo no me consigo esta pareja, porque es que ella es muy inteligente para mí. Y yo creo que es muy difícil uno dar un concepto de inteligencia, y sobre todo en este mundo donde hay tanta información. Espero que analicen este concepto porque este concepto y muchos otros que se vienen van a ser claves para entender muchas de las dificultades que nosotros tenemos como seres humanos de cara a los obstáculos que se nos presentan para conseguir nuestros sueños. Muchas gracias.